Hermanos del Señor, tengan todos muy buenos días. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la carta a los Romanos, capítulo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Romanos, capítulo 16. Recordemos, hermanos, es la tercera clase que llevamos. Nos queda una más para concluir la carta a los Romanos, y es importante que nosotros meditemos, que nosotros podamos comprender, que podamos, hermanos, valorar lo que en estas cartas está escrito para nuestra vida diaria. El apóstol Pablo, hermanos, escribió a las iglesias allá en Roma, como bien sabemos, él deseando y anhelando poder visitar a los hermanos allá en Roma. Y sin duda alguna, hermanos, pudimos ver las 2 semanas pasadas cómo Pablo escribe saludos a diferentes hermanos. Y encontramos, ¿verdad?, hermanos que trabajaban arduamente, que expusieron incluso la vida por el hermano Pablo. Hubieron quienes fueron aprobados por Dios y hubieron quienes fueron escogidos. Un gran privilegio que pudieron gozar estos hermanos. Y cuando nuestro hermano Pablo escribe a la carta a Roma, podemos ver, hermanos, el aprecio de cómo aquellos habían trabajado, se habían esforzado, y cómo el apóstol Pablo se llevó el tiempo de escribir y saludar a aquellos hombres que habían dado todo por el evangelio. Vamos a Romanos capítulo 16 y recordamos, hermanos, como dijo, y nos quedamos en el verso 16, Romanos 16, nos quedamos la semana pasada. Dijo: saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y hablábamos, hermanos, de cuán importante es todo lo que se nombra en esta carta, y cómo usted y yo necesitamos aprender, necesitamos nosotros reconocer los mandamientos del Señor y hacer cambios en nuestra vida diaria. El ósculo santo, hermanos, es un beso que tenía la costumbre el pueblo de Israel, y en muchas otras naciones quizás se lleva en esta práctica. Dice 1 Corintios 16:20, alguien que lo quiera leer, por favor. 1 Corintios 16:20. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Gracias. El mismo apóstol Pablo, hermanos, escribiendo la carta a los Corintios y diciendo, ¿verdad?, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios concluye también la carta diciendo, saludados con ósculo santo. Incluso el apóstol Pedro, hermanos, en 1 de Pedro 5:14, dice también, ¿alguien más que quiera leer 1 de Pedro 5:14? Saludados unos a los otros con el santo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Gracias. Dice, saludados, dice la palabra de Dios, saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. El apóstol Pedro, hermanos, también escribe su carta y la concluye diciendo, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Como decía, el beso era un saludo acostumbrado entre los judíos. Vamos a leer allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, verso 9. Alguien que lo quiera leer, por favor, el segundo libro de Samuel, capítulo 20, del Antiguo Testamento, versículo 9, nos dice, alguien que lo quiera leer, por favor. Entonces Joab dijo a Amasa: te vas bien, hermano mío, y tomó a Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Gracias. Esta era una costumbre, hermanos, que tenían en aquella nación, dar el beso santo. Y no importaba darlo a un hombre con hombre. Comúnmente nuestra tradición o la costumbre aquí en México es saludar a las mujeres con un beso y al hombre estrechar la mano. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, ¿verdad?, conforme a la costumbre que se iba manejando en aquellas naciones, cómo se iban a saludar las iglesias. Todavía lo es en ciertas partes del mundo. No es el propósito del Nuevo Testamento imponer algunas costumbres sociales a otros. No, el mandamiento que Pablo está dando, hermanos, aquí en Romanos capítulo 16, no es que está imponiendo una costumbre a que nosotros tengamos que aprenderla a hacer. Por ejemplo, allá en Israel, hermanos, todos los hombres vestían túnica. Y hay quienes incluso hablan y dicen que, bueno, la mujer no debería vestirse con pantalón, porque el pantalón es una vestimenta para el hombre. Pero si vamos y recordamos la vestimenta de Jesús, hermanos,
la Biblia no dice que Jesús usaba pantalón, sino túnicas. Incluso vemos en comunidades de Chiapas como hay personas que están acostumbradas a usar una tipo como falda. Allá por Cancún he visto a personas que usan este tipo de vestimenta como una falda. Y es conforme a la costumbre, no hay ningún problema. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo no está intentando ordenar que en todas las iglesias del mundo tenga que darse un saludo de ósculo santo, de un beso, como lo hacían en la nación judía. No está diciendo Pablo que todo el mundo adopte cierta forma del saludo fraternal. Lo que Pablo está enseñando, hermanos, que es importante saludarnos. Dijo, tratar temas como este es tan importante porque en la iglesia del primer siglo tuvieron muchos problemas con este tema. Y Pablo tiene la necesidad de recalcar este mandamiento. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros no prestamos la atención necesaria a este tipo de actos porque pensamos que no es muy importante. Pero el apóstol Pablo en esta carta recalca y da nuevamente este mandamiento, porque en realidad, hermanos, en este texto encontramos un sorprendente los unos a los otros. ¿Por qué Pablo se toma la molestia de decir aquí en Romanos capítulo 16, verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo? Si no es tan importante el saludo, ¿por qué Pablo les dice, verdad? Y escribe en otras cartas y el apóstol Pedro vuelve a recalcar y dice los unos a los otros con ósculo santo. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que la iglesia del primer siglo tuvo problemas con esta enseñanza, con este mandamiento. Recuerda, hermanos, qué sentían los judíos para los gentiles. Un judío, hermanos, no acostumbraba a ver a un gentil, mucho menos a comer. Incluso cuando Jesucristo estaba con los pecadores, ellos decían, ¿cómo es posible que éste esté con los pecadores? Los judíos, hermanos, sentían un sentimiento de asco por aquellos gentiles porque no nos creían dignos de ser tomados en cuenta. Y cuando Dios, hermanos, cuando Jesucristo viene y da la oportunidad ahora de que judíos y gentiles puedan formar parte del pueblo de Dios, los judíos, hermanos, estaban teniendo problemas para poder aceptar a los gentiles y ahora tomarlos como uno de ellos. Y seguramente dentro de estas iglesias el problema más importante era de que los judíos hacían su grupo y se saludaban entre ellos conforme era su costumbre, y a los gentiles los menospreciaban, los dejaban afuera, los dejaban sin importancia. Y un saludo, hermanos, cuando conocemos a alguien y no nos saluda, nos sentimos mal. Ah, hermano, lo topé en la calle y ni siquiera me saludó. No, solo en la iglesia saluda. Empezamos a sembrar una semilla de amargura en el corazón de las personas que nos conocen y no los saludamos. Y a veces dentro de la congregación no pensamos que es tan importante un saludo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo y estamos encontrando un sorprendente los unos a los otros, saludados los unos a los otros. El mandamiento, hermanos, es que debemos saludarnos los unos a los otros. Debemos ver la importancia de esta frase. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 10, lo tengo en la pantalla. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Vemos esta frase, hermanos, dijo el apóstol Pablo también aquí a la carta a los romanos, amaos los unos a los otros. Y usted y yo sabemos, hermanos, que el amor es necesario. Dice Mateo capítulo 22, verso 39, no lo tengo en la computadora, lo vamos a buscar. Mateo 22. Verso 39 nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo la carta a los romanos y diciéndoles, amaos los unos a los otros, porque el amor mutuo es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Dios. ¿De qué manera, hermanos, nosotros vamos a poder obedecer estos mandamientos
que aunque parecieran insignificantes, nos impedirán ver a Dios. Nos van a impedir que nosotros podamos entrar al reino de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestro prójimo? Cuando tenemos conflictos con los vecinos, con los conocidos, incluso entre familia, estamos peleando, aborreciéndonos. Vemos al necesitado, al desamparado y nos hacemos un lado. ¿Dónde estamos cumpliendo el amor? Es importante que, como he dicho, nosotros notemos y pongamos énfasis en esta frase, los unos a los otros, como el apóstol Pablo está dando, ¿verdad?, la ordenanza de que debe haber amor los unos por los otros. Dice Efesios también, capítulo 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está nuevamente la frase diciendo el apóstol Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué pasa dentro de la congregación? No nos tenemos paciencia. Nos cae mal un hermano y no lo toleramos. Preferimos dejar de ir a buscar a Dios que empezar a soportar a nuestros hermanos. Y el mandamiento, hermanos, dijo Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Si usted y yo queremos ver a Dios y queremos, hermanos, vivir una eternidad delante de Dios, gozando donde Dios promete, necesitamos aprender a soportarnos con humildad los unos a los otros. Dice Lucas capítulo 21, verso 19. Lucas capítulo 21, versículo 19 nos dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Usted y yo, hermanos, necesitamos tener paciencia, y dijo Pablo, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es un mandamiento, hermanos, que vamos a ir ejercitando día con día. A veces, como padres, podemos ser pacientes con todo el mundo, pero con nuestros hijos somos impacientes. Con nuestra esposa somos impacientes. Y es algo que necesitamos aprender a cambiar día con día, que el Señor nos da la oportunidad. Pero sabemos y reconocemos que tenernos paciencia es un mandamiento, que soportarnos unos a otros es un mandamiento. ¿De qué manera vamos a ejercitar, hermanos, nuestra paciencia si huimos a las personas? Si huimos a los hermanos. Pablo mismo dice, ¿verdad?, que hay algunos difíciles de soportar. Sabemos quiénes somos, cae mal, dijeran por ahí. No nos soporta nadie. Pero como cristianos, hermanos, tenemos el mandamiento de soportarnos. Dice Hebreos también capítulo 3, versículo 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño se endurezca por el engaño del pecado. Ustedes y yo, hermanos, dice que debemos aprender a exhortarnos los unos a los otros. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, llevamos en práctica este mandamiento? ¿Somos hermanos que estamos dispuestos a exhortar? Quizás muchos no. Muchos vemos al hermano en su error y lo dejamos. Hay que lo vea, él se va a ir al infierno. Pero Pablo, hermanos, o el escritor de los Hebreos está diciendo, antes exhortados los unos a los otros cada día. Cada día, hermanos, que tenemos la oportunidad de poder despertar, de poder glorificar a Dios en las actividades diarias, dice la Biblia que debemos exhortarnos los unos a los otros. A veces, hermanos, vemos al hermano caer en pecado, pero no nos interesa. Dice el escritor de los Hebreos en Hebreos también capítulo 10, Hebreos capítulo 10, un texto bastante conocido. Verso 25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dijo el escritor de los Hebreos, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Usted y yo, hermanos, reconocemos que el exhortarnos es un mandamiento para cada uno de nosotros.
sino de qué manera nosotros vamos a poder alcanzar la misericordia de Dios. Si usted y yo no reconocemos que tenemos como mandamientos exhortarnos, que debemos soportarnos, que debemos amarnos los unos a los otros, venimos en busca de Dios porque carecemos de muchas cosas que agradan a Dios. Muchos no tenemos ni siquiera amor propio. ¿Cómo pues vamos a aprender a amar a nuestro prójimo? La palabra de nuestro Dios, hermano, nos enseña y nos induce día con día a hacer cambios en nuestra vida. Cuando venimos a ver, hermanos, extrañamos a nuestros hermanos. En el transcurso de la semana nos hace falta ver a nuestros hermanos, saber cómo están. Nos preocupa si algo les pasó. Pero eso se va dando día con día y reconocemos, hermanos, que son mandamientos dados por el Señor. Debemos ver, como dije, esta importancia. Dice también 1 de Pedro capítulo 4, verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Usted y yo, hermanos, sabemos que el mandamiento para el cristiano es que sea hospitalario. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Como cristianos, hermanos, debemos aprender a ser hospedadores. Dijo el apóstol, ¿verdad? Pedro, hospedaos los unos a los otros. Cuando salimos y visitamos otras congregaciones en otros lugares, hermanos, es tan grato que hay hermanos dispuestos a abrir sus puertas de su casa para recibirnos. Pero ¿qué pasa cuando otros viajan y nosotros no estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa? Hermano, sí, conozco un buen hotel, vaya y pague el hotel. Porque no estamos llevando en práctica los mandamientos del Señor. Dice Romanos capítulo 16, verso 16, que leíamos: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Como he dicho, el apóstol Pablo, hermanos, está recalcando a la iglesia allá en Roma y en la mayoría de las iglesias, diciendo que tenían que llevar a cabo el saludo. Ya vemos quienes, hermanos, no prestamos la atención necesaria a cosas que pensamos que son insignificantes. ¿Cuánto podría beneficiar un saludo fraternal a mi hermano? Hay quienes están pasando en problemas en su vida y cuando alguien llega y los abraza, alguien les presta la atención y los escucha, se sienten queridos. Y muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera estamos practicando este tipo de fraternidad, de hermandad, de amor. Esta costumbre existía entre aquellos a quienes escribió Pablo y también Pedro, y nada más les recuerda a saludar los unos a los otros con un beso santo. Sea lo que sea la costumbre en cuanto a saludar según las naciones, que se ejerza y que sea santa y no fingida. El apóstol Pablo, hermanos, está dando el mandamiento de que se saluden, no exactamente como queriendo traer una costumbre a nuestra nación, a nuestra vida cotidiana, sino que aprendamos a notar que ese beso era un beso santo, sin maldad, con fraternidad, con amor, para que aquellos se sintieran estimulados al amor y a las buenas obras. Este es todo el punto. Todas las iglesias de Cristo, por ejemplo, en Romanos 16 leíamos y dice, ¿verdad? Romanos 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El apóstol Pablo, como he dicho, ha mencionado y ha enseñado que usted y yo debemos prestar la atención necesaria, que es un mandamiento saludarnos, no de la manera que lo hacían los judíos, pero sí, hermanos, nosotros tenemos nuestra propia costumbre. Pero cuando usted saluda a un hermano, puede sentir en la forma que saluda a ese hermano qué es lo que ese hermano siente por usted. Sabemos quienes somos tan fríos que cuando damos el abrazo a veces como que desde de lejitos no queremos dar ese cariño, esa fraternidad, ese amor. ¿Acaso cuando vamos con mamá que la amamos, la saludamos así, hola madre, y de lejitos? No, nos acercamos y la abrazamos porque tenemos un afecto. Y Pablo, hermanos, está enseñando y diciendo que los judíos deberían efectuar esta acción, que el gentil, hermanos, que se agregaba a la iglesia se sintiera en familia, se sintiera amado.
De esa manera el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que debemos cumplir este mandamiento. Y dijo, ¿verdad?, en la parte final de Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mandaron también sus saludos las congregaciones de cristianos alrededor de Pablo que él iba a escribir a los hermanos en Roma. Ellos sabían, hermanos, que él iba a escribir esta carta a los romanos. Recordamos, hermanos, esta carta fue escrita desde Corinto. Y había muchas iglesias allá en Corinto, hermanos, que estaban allá aprendiendo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando durante ese segundo viaje misionero que él tuvo. Durante ese viaje, hermanos, que Pablo escribió esta carta, habían hermanos que estaban al pendiente de lo que Pablo estaba escribiendo. Y como hemos dicho, en la carta a los Corintios, cuando lo estudiemos, veremos que cada uno de los temas que Pablo escribió a los romanos, él los enseñó allá en Corinto. Y cuando le preguntan, porque Pablo ya había enseñado, y la carta a los Corintios escrita, es porque tenían dudas de temas que seguramente Pablo ya había enseñado. Estos hermanos mandaron saludos, ¿verdad? Habían iglesias en Corinto, en diferentes lugares, en diferentes quizás regiones de allá de Corinto. Y vemos que estos hermanos también mandaron saludos. Dice en 1 Corintios 16:19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Estos saludos, hermanos, era para que ellos notaran que habían muchos más hermanos igual, dispuestos a padecer persecución, problemas, dispuestos a hacer cambios en su vida para agradar a Dios. Y Pablo les está diciendo a los romanos, vean, hay otras iglesias que les mandan a saludar, que también están dispuestas a morir por el Evangelio. El juego de palabras Iglesia de Cristo no es un nombre propio. Creo que muchos hemos visto, ¿verdad?, la lona que tenemos. Aquí se reúne la Iglesia de Cristo. Pero no es un nombre propio, hermanos, lo que identifica a la Iglesia de Cristo. Es una designación de entre varias en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos y nos preguntan en muchas ocasiones, oye, ¿dónde te congregas? No, es que yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Sí, pero ¿cómo se llama? Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a que no, yo me reúno en Alas de Águila o en Torre Fuerte o muchos nombres que existen de muchas iglesias o denominaciones. Y mucha gente cuando nos pregunta y nos dice dónde te reúnes y les dices en la Iglesia de Cristo, ellos quedan sorprendidos y dicen, pero ¿cómo se llama? Es que no tiene nombre. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que no tiene nombre? Sí, no tiene un nombre propio porque la iglesia no es de nosotros, no la podemos nombrar como querramos. La iglesia es de Cristo y pertenece a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, ¿verdad? Os saludan todas las iglesias de Cristo. Por ahí conozco algunas iglesias, por ejemplo, presbiterianas, que son presbiterianas, pero cuando usted pasa por los locales de las iglesias, dice Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor. Iglesia presbiteriana y tiene su nombre propio para identificarse. Y de esa manera ellos conocen de dónde vienen aquellos hermanos. Pero en muchas ocasiones nosotros decimos, hermanos, traemos saludos de la Iglesia de Cristo que se reúne en Eje 2. Eje 2 no es el nombre de la congregación, es el lugar donde estamos ubicados. Y es una iglesia que está perseverando fiel en el Señor en esta ubicación. Entonces, como decía, la palabra Iglesia de Cristo no es un nombre propio, es una designación de entre varias del Nuevo Testamento. A la iglesia, hermanos, se le dio varias designaciones, por ejemplo, Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo aquí lo describe, ¿verdad?, a la iglesia diciendo a la iglesia de Dios. No es un nombre propio, sino que es la iglesia de Dios. ¿A quién pertenece? A Dios. No pertenece a ninguna persona en esta tierra. Cristo vino y murió por su iglesia. Cristo dice que la iglesia es su esposa y que es su pertenencia. No es un nombre propio. También fue designada como iglesia del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 28. Alguien que lo quiera leer, por favor, Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A la iglesia, hermanos, también se le ha designado como la iglesia del Señor. Cuando nosotros comprendemos, hermanos, que es una designación que indica una posesión, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia de los primogénitos, dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. ¿Alguien más que lo quiera leer, por favor? Hebreos capítulo 12, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los hijos hechos perfectos. Gracias. Dijo el escritor a los hebreos, ¿verdad? Designando a la iglesia, a la congregación de los primogénitos. La iglesia, hermanos, como he dicho, no tiene un nombre propio, pero sí se le da a conocer también como la iglesia de los primogénitos. Aquellos donde se congregan los primeros que Jesucristo vino, ¿verdad? Y les dio la oportunidad de formar parte de ese pueblo. O sencillamente la iglesia. Dice Efesios capítulo 5, verso 23 y 24. ¿Alguien más que lo quiera leer, por favor? Efesios 5, 23 y 24. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gracias. Aquí se le designa, ¿verdad?, como la iglesia únicamente. No está diciendo la iglesia de Cristo, pero vemos cómo la Biblia, hermanos, no nos manda a ponerle un nombre. Y cuando usted y yo a veces predicamos acerca de este tema y le preguntamos, oye, ¿por qué se llama testigo de Jehová? Inmediatamente, mira, Isaías dice, porque vosotros sois mis testigos. Y usted le puede preguntar, sí, ¿dónde dice la Biblia? Y así llamarás a la iglesia. No lo dice. Empezamos, hermanos, nosotros a identificar dónde está la verdad, y por medio del nombre, incluso el apóstol Pablo, de cómo se identifica la iglesia, podemos nosotros encontrar la verdad. Descartar aquellas iglesias que toman autoridad humana y empiezan a enseñar cosas que no son bíblicas. Para apuntar a la verdad de que hay un grupo de personas que han sido salvadas por Cristo y añadidas a una colectividad de salvas. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, hermanos, no es el lugar donde nos reunimos, no. La iglesia somos todos nosotros cuando nos reunimos y estamos de acuerdo de concentrarnos en un lugar para glorificar a Dios. El apóstol Pablo a los Efesios dijo, ¿verdad?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo, hermanos, somos miembros de la iglesia. Cuando usted y yo, hermanos, estamos en casa, no somos la iglesia, somos miembros del cuerpo de Dios, miembros de la iglesia. Pero cuando todos nos reunimos, ahora somos la iglesia. Somos la iglesia, no el local. No venimos a la iglesia porque digamos el local es la iglesia, no. La iglesia, hermanos, es el conjunto de salvos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y todos los que han obedecido al Señor, hermanos, son añadidos a la iglesia, al cuerpo de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. La iglesia de Cristo, hermanos, no es una denominación entre otras, sino sencillamente la colectividad de los santos. Cuando usted y yo nos reunimos y somos ahora sí un cuerpo. Cada miembro, hermanos, tiene una función dentro del cuerpo de Dios. Y como hemos dicho, ¿por qué es tan importante lo que el escritor a los Hebreos dijo ahí en Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar? Porque usted y yo, hermanos, tenemos una función, tenemos algo importante que hacer en el cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes. Todos tenemos algo que aportar por medio de quizás de un saludo, de un abrazo,
de su simple asistencia, está motivando a que otros crezcan en el amor de Dios. Ver que están dispuestos más hermanos a continuar creyendo en el Evangelio, a cuidar la doctrina de Dios, eso motiva a otros que hacen el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando visitamos una iglesia y no crece? Los miembros no les importa reunirse. Es difícil trabajar en ese tipo de convivencia, de hermanos que no ponen como prioridad la iglesia del Señor. ¿Sabe cuán importante es la iglesia de Dios, hermanos? Tiene tanta importancia que Jesucristo dio su vida por la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es tan importante y valiosa para Dios que no escatimó su condición de ser Dios, sino que se despojó de su condición y se hizo siervo para morir por su iglesia. Y usted y yo, hermanos, a veces menospreciamos formar parte de la iglesia de Dios, cuando debería ser un privilegio, algo que debería agradarnos día con día. No tiene ningún cuartel general en este mundo. La iglesia, hermanos, no es como muchos manejan. Hay congregaciones, hay iglesias que tienen su sede central en Washington quizás, o en otra parte del mundo, y todas las cosas que pasan las manejan como el Vaticano, allá en Roma. Hay muchas iglesias católicas, pero todas las iglesias, ¿verdad?, tienen que dar cuentas al Vaticano, al Papa. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no tiene ningún cuartel general, no tiene ninguna sede a la cual tenga que dar cuentas en esa tierra, porque la cabeza, dijo Pablo, es Cristo. Y Cristo, hermanos, no gobierna en esta tierra en un lugar específico. Cristo gobierna desde el cielo, y la iglesia, hermanos, debe sujetarse a lo que Cristo dice. Y como decía, por eso cada uno de los mandamientos es importante que los tomemos en cuenta, que prestemos atención y que procuremos llevarlos a cabo. Cada mandamiento del Señor, hermanos, debemos prestarle la atención necesaria para no terminar siendo desechados. Cuando usted y yo, hermanos, no prestamos esta atención, entonces vamos a ser desechados por el Señor. La cabeza de la iglesia, hermanos, reside en los cielos, y dice, al pensar en la iglesia de Cristo, pensemos en personas salvas por Cristo. Cuando nosotros, hermanos, hablemos de acerca de la iglesia de Cristo, vamos a pensar en las personas que han sido salvadas por Cristo. Por medio de la obediencia, hermanos, sabemos que nuestros pecados son perdonados de una manera tan sencilla. Cuando los judíos reconocieron que habían matado a Jesucristo, preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Hemos crucificado al Hijo de Dios? ¿Hemos crucificado a Dios mismo? ¿Qué podemos hacer para que Dios nos perdone? Seguramente, como he dicho, en la mente de ellos no cabía una respuesta. ¿Qué puedo darle yo a Dios para que me perdone por lo que he hecho? Si Dios es dueño del mundo y del universo, Él no tiene necesidad. Sin embargo, les sorprendió la respuesta que Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en ese momento, hermanos, dice la Biblia que aproximadamente 3,000 personas creyeron y obedecieron. Porque dijeron, ¿verdad?, ¿cómo es posible que con solamente obedecer al bautismo Dios va a perdonar mis pecados? Y toda esa gente no dejó pasar de balde esa oportunidad que Pedro les había dicho. Es como cuando tenemos una oportunidad de un negocio y nos dicen, ¿sabes qué? Te doy esta casa a la mitad de precio. Y si tenemos la posibilidad la compramos. Y le dicen todavía, si lo compras en esta hora te la vendo, si no, ya no te la doy. Ahí vamos y corremos, si queremos aprovechamos, porque sabemos que va a tener un plazo. Seguramente estos judíos pensaron de esta manera y en ese momento dijeron, ¿saben qué? Aprovechemos. Dios nos está dando la oportunidad de perdonarnos simplemente por esta obediencia al bautismo. 3,000 personas, hermanos, se añadieron a la iglesia en ese día. Dice Romanos capítulo 16, verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo, hermanos, concluye, ¿verdad?, todos los saludos que había dicho a la iglesia allá en Roma por medio de esta carta,
diciendo en el verso 16, saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Diciendo, no se olviden de ese saludo fraternal, de ese saludo con un beso santo, que no tiene maldad, sino que nos va a motivar a muchas cosas buenas. Y ahora dice, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo, hermanos, ahora está diciendo, ¿verdad?, que prestemos atención, que nos fijemos. Dice, ¿verdad?, que os fijéis en qué. Esto significa que debemos nosotros marcar o identificar. Cuando nosotros debemos prestar la atención en fijarnos en cosas que son importantes para el Señor, es que vamos a conocer a los miembros uno a uno y vamos a reconocer quiénes están causando divisiones o problemas. Tenemos que tomar nota de hermanos que causan divisiones en el cuerpo de Cristo y abogan por causas que sirven de tropiezos a otros. Recuerda, ¿verdad?, la carta a los Romanos, el capítulo 14, el débil en la fe. Cómo hay quienes nos gusta contender por cosas que no son importantes, cosas que no van a defender nuestra salvación. Discutiendo por la comida, y quizás muchos estaban diciendo, no, hermano, es que tú cómele carne, que no te importe lo que pase con aquel hermano, enseñando su propia opinión como un mandamiento. Y Pablo, hermanos, está concluyendo esa carta diciendo, ¿verdad?, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, en aquellos hermanos que no están conformes, que no están dispuestos a hacer cambios, que no quieren ser un buen ejemplo dentro de la congregación. Dijo Pablo que os fijéis, que lo marquemos, que notemos, que hagamos notar a ese hermano que causa divisiones en el cuerpo de Cristo. Y a veces pensamos que la disciplina dentro de la iglesia es demasiado dura cuando no se ejecuta. Pero dijo Pablo, ¿verdad?, que con paciencia debemos soportarnos los unos a los otros. Pero cuando hay un problema, hermanos, que está causando divisiones y está dañando la doctrina de Dios, debemos poner manos a la obra. No podemos ignorarlos ni pasar por alto sus errores. Cuando hay un hermano que está enseñando algo que no va de acuerdo a la doctrina de Dios, usted y yo, hermanos, como miembros, debemos aprender a identificar. Si hay algo que no es correcto, que no se esté enseñando correctamente, entonces debemos prestar atención, debemos fijarnos. He ahí la importancia, hermanos, de que cuando estamos durante la adoración delante de Dios no estemos durmiendo. Porque si estamos durmiendo, ¿de qué manera, hermanos, vamos a poder identificar si la doctrina es correcta o es incorrecta? ¿Recuerda, Eutico, qué le pasó? Dice que Pablo estaba predicando y alargó el discurso hasta la medianoche. Y era pesado, ¿verdad? Hasta la medianoche, Pablo predicando. Dijera, hasta el más fiel creo que sí se dormiría. Pero ahí estaba Eutico cerca de la ventana y dice que cayó profundamente dormido y desde la ventana cayó, muerto. Por no prestar la atención necesaria, hermanos, nosotros podemos perder nuestra salvación. Por no prestar la atención a la doctrina, uno puede perder la salvación que Dios nos promete. Por eso no podemos ignorar a los hermanos que están causando divisiones. Y debemos, hermanos, nosotros exponiéndoles, tenemos que quitarles nuestra comunión. Cuando un hermano no se sujeta a los mandamientos de Jesucristo, porque la iglesia de Cristo, hermanos, debe sujetarse a todo lo que Cristo enseñó, y hay un hermano que no se sujeta, entonces la iglesia debe que quitar la comunión con ese hermano. Porque tenemos comunión unos con otros, porque tenemos en común la doctrina de Cristo, la enseñanza de Jesucristo. Pero si hay alguien que se rebela en contra de la enseñanza de Jesucristo, entonces no tenemos en común nada. Si usted está dispuesto a congregarse, pero aquel dice, no, yo no me interesa, ¿tiene en común algo? No. Y el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta diciendo que no ignoremos este tipo de personas, sino que nos fijemos, que las marquemos, para que ellos teman.
las cosas por las cuales abogan no son según la doctrina apostólica. ¿Recuerdan Hechos cómo los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? En las oraciones y en el partimiento del pan. Y esto es lo que debemos nosotros notar. No podemos tener comunión con ningún error cuando se habla acerca de la iglesia, hermanos. La Biblia presenta a la iglesia como santa y sin mancha. Porque no es que nosotros seamos perfectos como individuos, sino que la iglesia del Señor, hermanos, no tiene mancha ni arruga porque Cristo murió por ella. Y cuando la iglesia respeta los mandamientos de Jesucristo y le adora, hermanos, estamos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, haciendo lo que Dios manda y no lo que nosotros queremos. Y en muchas ocasiones queremos satisfacer nuestro cuerpo, queremos satisfacer nuestras necesidades. Y por eso mucha gente a veces dice, no, la iglesia de Cristo es aburrida. Por ahí pasaba por Zapam, hay una iglesia, y pasamos un día y vimos ahí las luces como discoteca, el humo que sacan las discotecas, y dije, mira, es un antro. No, dice iglesia. ¿Cómo es posible? Por eso dicen muchos, la iglesia de Cristo es aburrida, da sueño, qué pereza. Incluso los himnos no los entonamos bien. Y vemos ese tipo de iglesias, hermanos, buscando su propia satisfacción y no honrando a Dios como la Biblia enseña. Dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Usted y yo, hermano, necesitamos prestar atención, y dice la palabra, ¿verdad?, que cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina. ¿De quién? De Cristo. Doctrina, hermanos, quiere decir la enseñanza. Y hemos dicho en muchas ocasiones que Jesús, hermanos, dejó sus pisadas para que usted y yo las sigamos. Y lo que Jesús hizo, hermanos, nos basta para llegar a ver al Padre. No tenemos que inventar una nueva doctrina, porque Jesús, hermanos, ya la dejó sus pisadas. Y lo que Él hizo, hermanos, usted y yo debemos hacerlo. ¿De qué manera Jesús adoró al Padre? ¿Cómo Jesús enseñó que tendríamos que hacerlo? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice la Biblia, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. A veces, hermanos, nosotros no estamos conformes con la doctrina de Cristo y vienen personas predicando y empezamos a estudiar y a veces ni siquiera queremos prepararnos y nos dejamos confundir. Dijo, ¿verdad?, el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. A veces decimos, o a veces hay quienes nos han hecho la pregunta, oye, ¿y tú crees que en las demás iglesias está Dios con ellos? Y seguramente muchos hemos respondido con ese texto. Déjame que la Biblia te responda, porque si yo te digo, tú no me lo vas a creer. Pero la Biblia dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Jesucristo, la Biblia dice que no tiene a Dios. Si usted y yo, hermanos, nos reunimos, pero no estamos cuidando la doctrina de Cristo, Dios no está con nosotros. Y aunque parezca algo duro, dice la palabra de Dios que Dios no está ahí. Pero dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, aquel que cuida la doctrina, aquel que cuida la enseñanza de Dios, de cómo adorar, dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo le puedo decir lo que yo pienso, porque sí me gustaría que Dios recibiera a todo aquel que le adora. Pero Dios quiere obediencia, que le adoremos como Él manda, no como nosotros querramos. Por eso la importancia, hermanos, de poner atención, de ver a aquellos que causan divisiones. ¿La doctrina importa? La doctrina, hermanos, lo es todo para llegar a la salvación. Si usted y yo, hermanos, descuidamos la doctrina de Jesucristo, no vamos a poder entrar a la salvación. Dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Desde el primer siglo, hermanos, en que
el apóstol Pablo está escribiendo, dice que ya habían algunos que estaban enseñando diferentes doctrinas. Y Pablo está diciendo, ¿verdad?, a Timoteo, diciéndole que cuidara para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Recuerda a Priscila y Aquila cómo enseñaron a Apolo? Vieron que estaba enseñando algo que no era correcto y Priscila y Aquila le llamaron aparte y le dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a estudiar y vamos a exponer lo que Dios manda. Cómo en verdad Dios quiere que le adoremos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. El tiempo ya avanzó, dijera, ya pasó la hora. Así que lo vamos a dejar hasta acá para que podamos la siguiente clase concluir la carta a los romanos.